Para la gente que ya sabéis volar y estáis un poco, digamos, dudosos de cómo tocar los PIDs, o si no sabéis cómo tocarlos por miedo a que se desconfigure o que hagáis algo mal y deje de volar como estáis acostumbrados, no os preocupéis, para vosotros es este vídeo. Una vez que sabemos qué son estas tres cosas, vamos a empezar lo que son los pasos a seguir para poder configurar los PIDs de nuestro dron. Lo primero que a mí me gusta configurar es la P en roll, ¿vale? Digamos que estamos con nuestro dron y estamos volando por ahí, ¿vale? Cuando hacemos un giro cerrado alrededor de algo, si notamos que el morro cae, ¿vale? O que digamos que se hunde un poco en el eje del roll, entonces la P está demasiado baja. Sin embargo, si al hacer un giro cerrado alrededor de un objeto notáis que el dron vibra, que tiene unas vibraciones fuertes, entonces la P está muy alta. Lo siguiente que deberíamos de mirar para configurar sería la P en el eje del pitch, ¿vale? Lo mismo, estamos volando con el dron y digamos que al hacer un split S, para los que no sepáis lo que es un split S, es simplemente girar en roll y pasar por encima de un objeto y recuperar con el eje del pitch, ¿vale? Pues digamos que al hacer un split S o al hacer un power loop, en el momento de recuperarlo tendríamos que fijarnos si el morro sube o baja, ¿vale? Si notamos que pierde un poco la dirección, significa que la P está muy baja y habría que subirla. Sin embargo, si al hacer ese split S o ese power loop notamos que el dron vibra, tiene unas vibraciones excesivamente rápidas, o que se nota un poquito esas vibraciones, entonces la P está muy alta y habría que bajarla. Lo siguiente que habría que tocar es el TPA. ¿Qué es el TPA? Vamos a conectar el otro dron que tengo y nos vamos a ir a la pestañita de PIDs, ¿vale? El TPA es este valor de aquí, ¿vale? Como vemos tenemos el valor de TPA y tenemos un punto de corte del TPA. ¿Qué significa eso? El TPA es el propio valor en sí que le vamos a dar y el punto de corte es el acelerador. Es decir, el acelerador iría, como veis yo tengo un valor de 1500, iría 0 sería el mínimo, 1000 sería a la mitad y 2000 sería a tope. Por lo cual si lo tenemos a 1500 sería más o menos las 3/4 partes del acelerador. Normalmente, por defecto, suele venir a 1650, que sería todavía un poquito más de 3/4 partes del acelerador. El TPA lo que es un atenuador de la P. Nos permite tener un valor alto de la P porque a partir de cierto punto del acelerador entra una atenuación. Cuanto más gas le metemos, más van a influir los PIDs. Por lo cual, al atenuar esos PIDs a partir de cierto valor del acelerador en lo alto, va a atenuar esa P. Lo cual quiere decir que si tenemos oscilaciones rápidas, habría que incrementar ese valor del TPA. Esto estamos hablando de, si yo lo tengo configurado a 1500, significa 3/4 partes. De las 3/4 partes del acelerador hasta el final, si obtenemos esas vibraciones rápidas, subiríamos el valor del TPA. ¿Cómo configurar el TPA? ¿Cómo darnos cuenta de ello? Nosotros estamos volando y hacemos un punch, un gas a tope, ¿vale? Cuando el dron sube, si vemos que tiene oscilaciones rápidas, tendríamos que incrementar ese valor de TPA, ¿vale? En caso de que no tuviéramos oscilaciones rápidas, significaría que el valor del TPA está bien. Normalmente este valor se suele quedar entre 0,2, o sea 0,20 y 0,40, ¿vale? Un poquito arriba, un poquito abajo, no pasa nada, pero siempre suele estar un poquito, digamos, dentro de ese rango. El siguiente punto a configurar sería la I del roll, ¿vale? Como pusimos en el ejemplo de la puerta, esas bisagras serían lo que mantiene la dirección, por lo cual en el eje del roll va a ser igual. Digamos que vamos volando y si giramos un poquito
en roll y le metemos gas a tope, vemos si pierde la dirección, ¿vale? En caso de que siga manteniendo la dirección, entonces no habría ningún problema. Ahora, si perdiese la dirección para cualquier lado, significaría que tendríamos que subir ese valor de la I para mantener el dron, digamos que clavado en esa posición, de tal manera que cuando el propio viento influya sobre el dron no lo mueva. Cuando estamos volando, si notamos que el dron se mueve, la I es síntoma de que la I está demasiado baja. Ahora, si cuando estamos volando notamos que el dron como que le cuesta moverse en el eje del roll, como que hay una fuerza excesiva que no nos deja moverlo, ¿vale? Eso sería que la I está demasiado alta. Lo siguiente que le vamos a tocar es lo mismo, la I en la P. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero esta vez vamos a ir volando con el dron y vamos a darle toques cortos de acelerador. El dron debería mantener siempre esta dirección, ¿vale? La cámara siempre apuntando al mismo sitio y debería subir o bajar. Pero si nosotros vemos que el morro se levanta o el morro baja, ¿vale? Cuando damos esos pequeños toques del punch, entonces significaría que la I está muy baja. Ahora, la misma historia. Si notamos que al intentar hacer un power loop o al intentar hacer maniobras de pitch, notamos que está como muy duro, como que le cuesta moverse en ese eje, eso sería un síntoma de que la I está demasiado alta. Muy bien, llegados a este punto, lo siguiente que habría que tocar es el anti-gravity. ¿Qué es el anti-gravity? Bueno, el anti-gravity es un valor el cual, al cortar el acelerador, hace que el dron mantenga su posición, ¿vale? ¿Por qué lo meto justo después de la I? Porque es más o menos lo que hace la I, pero esto lo hace al cortar el acelerador, no al darle potencia. Entonces, pongamos que estamos haciendo un power loop. Al cortar el acelerador, el dron al caer debería de mantener su trayectoria. Si notamos que el dron en el aire como que se mueve o pierde dirección tanto en roll como en pitch, eso es, digamos, un síntoma identificativo de que el valor está demasiado bajo. Bueno, ¿dónde se mira esto? Un claro ejemplo os lo voy a poner en el ordenador. Como veis aquí en la pestaña de PIDs, el anti-gravity, que sería esto, la ganancia antigravedad, que en inglés sería anti-gravity gain, es este valor. Muy bien. Digamos que el valor del anti-gravity normalmente suele quedarse entre 3 y 5. Es lo más común, ¿vale? Un poco abajo, un poco arriba, pero digamos que entre 3 y 5 es un buen valor. Lo siguiente es la D en roll. Antes de empezar con las Ds, volvemos a la puerta. Hemos dicho que la D es ese tope con suspensión neumática que nosotros le hemos puesto, ¿vale? Imaginaos que vosotros apretáis ese tope de tal manera que hace una fuerza demasiado opresiva contra la fuerza de la P, que sería la fuerza que nosotros le metemos a la puerta para cerrar, ¿vale? Pues imaginaos que cogéis la puerta y empezáis a cerrarla 5000 veces, seguidas, una detrás de otra. Abrir, cerrar puerta, abrir, cerrar puerta, abrir, cerrar puerta. Y ese valor de la suspensión o el tope neumático que tiene la puerta está demasiado apretado. Esa fricción que haría en el tope haría que el tope se calentaría y acabase rompiéndose. Vale. Esa es la mierda que le va a pasar a tus motores como subas demasiado las Ds. Así que, ojo, porque cuando veáis humito saliendo de los motores, ¿vale? Significa que habéis frito la bobina de los motores. Así que mucho ojo, ¿vale? Recordad que la D es una fuerza de la P, es decir, va en dirección contraria, pero tiene que ser menor para atenuar la velocidad de la P. La D, como hemos dicho, puede calentar los motores, así que hay que ir subiendo estos puntos de poco en poco. Digamos que al hacer un roll rápido,
En cuanto el dron para, tenemos que ver si hay un rebote. Si al parar hace un rebote, significa que la D está demasiado baja y hay que subirla. Pongamos el ejemplo de la puerta. Si ese tope neumático, como hemos dicho, está demasiado flojo, al nosotros darle un porrazo a la puerta y cerrarla de un tirón, cuando la puerta choca con el marco, ¿a qué va a tender la puerta? La puerta tiende a chocar y rebotar. Es lo mismo que pasa en la fuerza de la D. Si giramos fuerte con el roll y hay al final del roll hay un rebote, eso significa que está demasiado bajo. Sin embargo, si está demasiado fuerte, al nosotros meterle un rebote, lo que va a hacer es, vamos a ver una vibración. Entonces, eso es un identificativo de que la D está demasiado alta. Así que cada vez que toquemos estos parámetros, ¿vale? Si en cualquier momento veis ese tipo de vibraciones rápidas, bajáis el dron y comprobáis la temperatura de vuestros motores. Si al poner los dedos vosotros notáis que está caliente, pero podéis mantener los dedos, no pasa nada, el motor está bien. Ahora, si tocáis el motor y notáis que quema, que tenéis que quitar la mano, ahí significa que la D está demasiado alta. Probablemente hayáis subido mucho la P y hayáis subido mucho la D para contrarrestar esa P y queme. Muy bien, lo siguiente sería la D en el eje del pitch. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo que en la D, pero en vez de haciendo rolls, haciendo flips. Si hacemos un flip rápido y notamos un rebote al final, significa que la D está demasiado baja. Sin embargo, si al hacer un flip notamos que hay vibraciones, eso significa que la D está demasiado alta. La D, tanto en el pitch como en el roll, nos va a ayudar bastante a mejorar el prop wash, ¿vale? El prop wash es eso que cada vez que nosotros entramos en una corriente de aire contraria a las generadas por el dron, pues no es digamos que no es un flujo de aire que pasa entre las hélices limpio, por lo cual es turbio. Entonces, al entrar en ese aire turbio, el dron vibra tanto en el eje del roll o como en el eje del pitch. La D nos va a ayudar a contrarrestar eso, así que próximamente veremos cómo poder tener un buen ajuste para intentar lidiar lo máximo posible con el prop wash, ya que el prop wash es algo que incluso a día de hoy es imposible quitarlo 100%, al menos desde mi punto de vista, pero puede ayudar muchísimo para intentar atenuarlo. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver cómo configurar los PIDs en el eje del yaw. Este eje es digamos que el más difícil de configurar, ¿vale? Sobre todo porque es al que la gente está menos acostumbrado. Todo el mundo tiende más a hacer rolls y a hacer flips que a intentar hacer trucos o giros de yaw, ¿vale? Sobre todo porque depende mucho del ángulo de la cámara. Si tenéis un ángulo de la cámara, digamos que bajo, el yaw se va a comportar exactamente como vosotros le deis en el stick. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no volamos con un ángulo exageradamente bajo. Para que el dron tenga un poco más de fuerza y poder ir un poco más rápido, siempre tendemos a ponerle un ángulo a la cámara. Entonces, ese ángulo significa que si nosotros volamos así, al hacer un giro en yaw, no lo estamos haciendo recto, no lo vamos a ver recto, sino que lo veríamos de esta manera, por lo cual vamos a perder el horizonte. Si estamos centrados con el horizonte, fijaos que la cámara va a perder al llegar a un punto, cuando estemos aquí, que la cámara prácticamente está mirando al cielo, entonces perdemos el horizonte. La gente no está tan acostumbrada a utilizar el yaw como a utilizar el roll y el flip, me incluyo entre ellos. Entonces, para eso lo que hacemos es compensar con el roll. Prácticamente, dependiendo de los rates que vosotros tengáis y del ángulo de la cámara que vosotros tengáis, supongo que eso es algo que se da con la experiencia, vosotros llegará a un punto en el que sabréis cuánto roll tenéis que meter cuando hagáis un giro de yaw para mantener la cámara compensada con el horizonte y que el dron gire de esta manera y no gire de esta manera. Bueno, dicho todo este sermón, el eje del yaw.
Si notamos, preferiblemente configurarlo con la cámara, digamos que con poquito ángulo, ¿vale? Para intentar olvidarnos un poco de esa compensación con el roll. Si nosotros notamos que al hacer un giro de yaw, el dron al terminar vibra, significa que la P del yaw está demasiado alta. Si por el contrario, al hacer ese giro, notamos que el dron pierde el horizonte, es decir, que notamos como que se mueve, ¿vale? Y en alguno de los ejes y pierde el horizonte, sobre todo en el eje del yaw, ¿vale? Eso significaría que la P está demasiado baja. Ahora, si nos venimos al ordenador, veremos que tenemos la P y la I, la integral. La integral, sinceramente, normalmente yo no suelo tocar ese valor de 45. De hecho, suele venir en 45, digamos que, al menos en todas las controladoras de vuelo que yo he montado, normalmente es montar, actualizar la controladora de vuelo al último Betaflight, y cuando vosotros entráis en la configuración de PID, normalmente la I siempre suele estar a 45 puntos, perdón. Entonces, normalmente yo no lo toco, sobreentiendo que la I debería de ser para mantener igual la misma dirección, pero en drones, como la dirección del yaw básicamente es, digamos que girar sobre un punto, no creo que haya tampoco demasiada manera de perder lo que es esa I, a mi punto de vista. Probablemente esté equivocado, ya que nunca he tocado este valor, así que si hay alguien por ahí fuera que de verdad sabe cómo funciona bien el tema de la I y me lo quiere corregir, le agradecería de verdad que lo dejase en los comentarios y todos podríamos aprender de ello. Volviendo al ordenador, como veis, la derivativa, ¿vale? La D en la yaw, los propios desarrolladores de Betaflight recomiendan dejarla a 0 por defecto, sobre todo para freestyle, porque la verdad que como solamente tenemos el tema de la vibración y el tema de estar suelto, lo podemos arreglar simplemente con la P en el eje del yaw, ya que gira sobre sí mismo en un ángulo, ¿vale? En un ángulo plano sobre el que estamos, pues los propios desarrolladores también recomiendan dejarlo en 0. Así que tanto la I como la D yo siempre lo dejo en 0, si acaso toco la P del yaw. Una vez que ya hemos visto estos tres valores, vamos a ver otro tipo de valores que también influyen a la hora de configurar los PIDs, ¿vale? Los PIDs que hemos visto ahora, configurando el dron, hace que el dron se vuele de una manera correcta, pero lo que vamos a ver ahora, esto lo que va a hacer es que el dron se comporte de la manera que nosotros queremos, ¿vale? Lo que quiere decir que es algo subjetivo. Os voy a enseñar mi manera o la lógica que yo tengo a la hora de configurar esto, pero eso no significa que vaya a servir para vosotros. Señores, esto es ensayo y error. Lo que vosotros aprendáis os lo va a dictar vuestra experiencia, no la mía. Yo voy a enseñar el ejemplo de cómo lo hago yo, pero probablemente, a lo mejor a vosotros, os guste otro tipo de sensación en los sticks para que el dron se mueva de una manera diferente a la mía. Así que no pasa nada, vamos a enseñaros qué es lo que es. Estoy hablando de lo que pone prealimentación, ¿vale? La F. Esta F significa feed forward, ¿vale? Y lo que hace es que el stick, o sea, el input que nosotros le damos a los sticks, ¿vale? El movimiento que nosotros le metemos a los sticks, en ese momento en concreto, el feed forward lo que hace es que intenta saltarse lo que es el ciclo de PIDs continuo para llegar un poco antes la información a la controladora de vuelo sin tener que estar continuamente metiéndose dentro de ese ciclo de PIDs, ¿vale? Es un poco coñazo, no hace falta tampoco que sepáis exactamente lo que es, pero simplemente que sepáis que cuanto el valor más cercano a 100 esté, vais a notar que el comportamiento del dron va a ser más duro, más rígido. Cuando vosotros giráis, el dron ¡paf!, gira al momento. Sin embargo, cuanto más a 0 lo llevéis, el dron va a estar más suelto. Lo que quiere decir que si vosotros le dais digamos que un poco en el eje del roll, vais a notar que no hace un roll directo, sino que a lo mejor el roll es un poco más suavizado, ¿vale?
Digamos que valores más cercanos de 0 son mejores para freestyle, digamos que valores cercanos al 100 pues probablemente sean mejores para carrera. En mi experiencia y personalmente yo suelo llevarlos a 32, 35, dependiendo del setup, de lo que pese, de cómo me sienta volándolo en ese momento, suelo llevarlo entre esos valores, ¿vale? Este feed forward es lo que venía sustituyendo a lo que era antiguamente Descent Weight y Descent Weight Transition, ¿vale? Que eso ya desapareció y digamos que el feed forward es lo que era Descent Weight. Pero el Descent Weight Transition, eso lo tenemos ahora aquí, que sería la transición de la prealimentación, ¿vale? Que sería lo que se llama en inglés Feed Forward Transition, ¿vale? Digamos que esto es lo mismo. Es un atenuador de lo que es el Feed Forward, directo, ¿vale? Como vemos ahora, Descent Point Weight y Descent Point Weight Transition era esto, digamos que esto mismo, pero sin saltarse los ciclos de los PIDs y actuaba sobre los 3 ejes, es decir, tú lo que cambiabas, lo cambiabas en los 3 ejes. Aquí como vemos ahora lo han separado por eje, por lo cual nos viene mucho mejor, porque si a lo mejor en pitch queremos que sea más suave, pues lo bajamos un poquito, pero si en roll queremos algo más agresivo, subimos un poquito el roll y ya lo tendríamos configurado, ¿vale? Esto es a gusto de cada uno. La transición, digamos que es la velocidad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, con la que va a actuar el valor de Feed Forward Transition cuando nosotros metemos en input hasta que el dron se comienza a mover, ¿vale? Digamos que esa transición viene aquí dictada, ¿vale? Los desarrolladores dicen que digamos que algo más cercano al 1, lo mismo para carreras, y algo más cercano al 0 viene bien para freestyle. Así que yo normalmente lo dejo en 0.4, que es como lo tenía, y así pues de momento a mí me va bien, ¿vale? Así que esto digamos que es ensayo y error también y vosotros tendríais que ir toqueteando eso. Y por último me gustaría hablar ahora de lo que son las D-min, ¿vale? La D-min, digamos que esto es el valor que va a coger la D, ¿vale? Cuando nosotros estemos volando de una manera muy poco agresiva, por decirlo así. Cuando estemos simplemente volando por ahí alrededor sin hacer ninguna maniobra agresiva, la D-min va a ser al mínimo que esté la D, ¿vale? Hay una fórmula para esto, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero probablemente os la ponga por aquí o cualquier cosa, para ver, dependiendo el valor con el que nosotros acabemos la D, ¿vale? O los PIDs, digamos, el valor con los que acabemos nosotros de PIDs, cómo sacar esa D-min, ¿vale? Para que cuando estemos volando con un acelerador bajo, la D siempre se mantenga en ese punto, ¿vale? Y que solamente cambie cuando hayan lo que son cambios bruscos que se aumente, ¿vale? Porque tener un valor alto, digamos que cuando estamos volando flojo, tampoco es que el dron vaya a necesitar exactamente esa D en ese momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener esa D-min más baja cuando estamos volando con un acelerador bajo, también va a hacer que se calienten menos los motores. Dicho todo esto y explicada toda esta teoría sobre PIDs, ¿qué es lo próximo que vamos a ver en un futuro? Bueno, para el próximo vídeo me gustaría poneros un ejemplo claro, saliendo al campo de vuelo, de cómo cambiar y configurar todos estos valores, ¿vale? En el propio campo de vuelo. Os voy a poner un ejemplo práctico de cómo configurar los PIDs a través del OSD de Betaflight 4.0. Y a partir de ahí, digamos que ya como estamos en el veranito, digamos que como no tengo muchísimo tiempo para salir a volar y hacer locuras, así que vamos a intentar hacer una trick list durante este veranito, enseñando cuáles son los trucos que hago, cuál es la manera que tengo yo de volar, para ver si a lo mejor a algunos os puede ayudar, ¿vale? De hecho, me encantaría también que me dejaseis en los comentarios si a alguien le gustaría ver algún tipo de cosa en concreto, algún tipo de vuelo o algún tipo de truco en concreto, el cual a lo mejor, pues, no sé, me pueda motivar un poquito para intentar sacarme también, ¿vale? Y así, pues, nos ayudaríamos
unos a otros también con el tema del vuelo de freestyle en FPV. Y nada más, señores, con esto llegamos al final del vídeo. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, que la verdad que ayuda muchísimo con el tema de los canales. Si unos vídeos tienen más likes que otros, pues sé por dónde tirar, por dónde enfocar el canal. Suscribíos si no estáis suscritos, ya que os acabo de comentar qué es lo que se viene en un futuro, y sobre todo si sois novatos, creo que os va a ayudar bastante a la hora de empezar a volar, para tener un cierto tipo de pautas, las cuales poder seguir para aprender a volar sin necesidad de estar estrellando el quad cada 2x3 y teniendo que estar reparando y gastándonos una pasta, una fortuna que nos cuesta la verdad este hobby, y ya es bastante caro de por sí, así que intentar volar lo mejor posible sin estrellar un poquito el quad y teniendo pues, un poquito más de experiencia y un abanico de trucos más grande. Y nada más, gente, nos vemos en el próximo vídeo y como digo siempre, a volar bien, familia.